hace poco me enteré de que por Carmen Aristegui, que murió el presidente Vicente Fox. Y creo que esa noticia es una vil mentira, porque Vicente Fox retuiteó sobre el debate que vio con Carmen, que vio del idiota de Trump con Hillary Clinton. Y ella publicó hace poco, antes de que esa noticia fuera a la luz, que se nos fue un grande, que Vicente Fox murió. O sea, Carmen Aristegui ha hecho difamaciones sobre distintas personas. A mí me hace recordar una ocasión que habló muy mal de Laura Bozzo. O sea, y Laura Bozzo se definió diciendo mentirosa. Y sí es cierto. Carmen, Carmen, si quieres, Carmen, si... No, yo te quiero decir algo, Carmen. Deja de mentir. Deja de mentir. Porque has dicho cosas de Laura Bozzo, del expresidente Calderón, del expresidente Fox ahorita que el expresidente Fox que murió. O sea, ni siquiera ha muerto el expresidente Vicente Fox, nunca no ha muerto. O sea, ¿te atreves a decir tantas idioteces? ¿Te atreves a decir tantas idioteces? ¿Se hace correcto decir idioteces y publicarla en Facebook? Por el amor de Dios, Carmen. No, ya deja de decir tantas mentiras. Corazón, mucha gente te detesta. En Televisa te censuraron. En Matutino Express y en el Mañanero, o sea, te odian. ¿Por qué? Porque dices tantas mentiras. Y aparte, en Matutino Express, güey, te dicen tus verdades. Y sí es cierto. Tienes actitudes que no tienen el caso. O sea, no sé qué, o sea, ¿por qué? O sea, ¿te quieres ganar a la gente así? Pregunto. ¿Quieres ganarte a la gente así mintiéndole? De que murió Vicente Fox vía Facebook. Por favor. O sea, deja de decir tantas mentiras, Carmen. Por favor. Ya Televisa te está súper... ya te corrieron como 4 veces de la misma empresa. Solo le falta que Enrique Peña Nieto te exilie, güey. O sea, te exilia, la neta. ¿Por qué? Porque andas diciendo puras idioteces. Y eso no es periodismo. Periodismo es otra cosa. Lo que tú haces, Carmen, es difamar. Y difamaste a Laura Bozzo, al expresidente Calderón, al expresidente Fox ahorita. O sea, ¿qué? O sea, no puede ser que tengas esa mentalidad tan mediocre. O sea, y todavía tienes alguien que te defiende. O sea, por Dios. O sea, yo creo que mucha gente ya no cree en ti. Mucha gente ya no te quiere porque has estado cuestionada por mucho tiempo. O sea, has estado cuestionada. Bueno, no te acaban de correr no te acaban de correr como 4 veces de MBS por decir tantas guarradas. Por favor, ya deja de mentir. O sea, si quieres ser profesional, deja de mentir, güey. Deja de mentir. Y, o sea, y está resentida por Televisa, ¿verdad? Está resentida por las televisoras, ¿verdad? Por Televisa y TV Azteca, ¿verdad? O sea, no puede ser. Carmen, deja de mentir. Te lo digo de corazón y te lo digo como un youtuber que soy. Ya deja de mentir. Ya deja de mentir. Ya, es suficiente. Ya basta. Denle like a mi video y nos vemos a la próxima.